En el episodio anterior les mostramos nuestro regreso a Chile y todos los trámites que teníamos que hacer para continuar el viaje. Visitamos Valle Nevado, ubicado en la hermosa cordillera de los Andes. Y después la noticia de la fractura que tuve, donde finalmente tuve que ser operado, cambiando esto una infinidad de planes. Quedan días para irse a Manaos y tomamos la decisión de ir con otra persona. Va a haber un invitado. Nos vemos, sí, va a haber un invitado en nuestro viaje, que también fue una decisión muy importante para nosotros. Estamos también como súper ansiosos y preparando todos estos días lo que es maleta, preparativo. Bueno, les cuento que ya pasó una semana desde que me operaron el dedo. La verdad que mi recuperación ha ido bien, pero todavía siento que hace falta como bastante. ¿Cuál es el punto? Tenemos que viajar hacia Manaos y nosotros pensamos que no sería como muy responsable irnos de viaje sabiendo que no tengo ningún control todavía de la mano. Así que hemos venido a una clínica privada para que me revisen la mano y en 2 días ya nos vamos hacia Manaos a solucionar el tema de la caballota, porque la caballota tiene 3 meses legales para estar en cada país y ya se van a cumplir esos 3 meses en Brasil. Así que no nos queda más de otra que coger un avión, ir a renovar la documentación y regresar a Chile para mi recuperación. En fin, el cuento corto es que en la clínica nos dieron un permiso especial para poder viajar y así no tener problemas con la aerolínea. Esta sería la última foto grupal antes de salir con nuestro acompañante. Oye, despídete bien. Chao, bien. También uno de los permisos que tuvimos que sacar fue para nuestro invitado especial. Les presentamos a Oliver, nuestro sobrino y ahijado con quien tenemos un apego incondicional desde que nació, y juntos tuvimos muchas experiencias bonitas mientras nos preparábamos para viajar. El tiempo pasó y el momento de partir llegó. Nosotros iniciamos el viaje, pero con el sentimiento de que cuando fuera su tiempo vendría con nosotros. Así que es por ello que justo ahora que tomamos la decisión de viajar a Manaos para renovar los trámites de la moto, supimos que sería el momento adecuado para viajar juntos. ¿Tú te vas a sentar ahí? ¡Wow! Hola. A Brasil. Eso sí, es una gran responsabilidad teniendo en cuenta su corta edad y que en los próximos días estaríamos solos contra cualquier pronóstico. Les recuerdo, eso sí, que nosotros somos viajeros y no padres. Tómalo. Mira. Pero no te había gustado pues cupo de Brasil. Sí. Ya no probó. ¿Ya no lo quiere probar otra vez? Sin dudas la misión no estaría fácil, pero al llegar a Manaos nuestros amigos Patrick y Janet, de quienes no solo estamos agradecidos por estarnos esperando, sino también por guardarnos la caballota todo este tiempo. Eso sí, como era de esperarse, a la caballotita tocó que cambiarle la batería para poder que partiera. Escuchar su motor varios meses después fue la máxima felicidad, pero salir a hacer el trámite sobre ella fue volver a sentir la libertad acariciándome el rostro. Después de haber estado guardada por casi 3 meses, volvimos a rodar sobre la caballota. Un sentimiento realmente bonito y emocionante.
sentimiento que no pude expresar bien por la falta del casco con el que filmamos todo para el canal y también por ir bastantes retrasados para el trámite. Aparte, este sería el último día de plazo que tenía la caballota para estar en Brasil. Después de 3 meses y la moto anda perfecta. 8 meses. Bueno, vea, y una vez más, aquí con Patrick, con todo el apoyo como siempre aquí en Manaos. Ahora hay que ingresar aquí a este predio, a este edificio, para que nos hagan la prórroga de 3 meses más a la moto. El trámite lo realizamos en la Receita Federal de Manaos sin ningún tipo de costo, presentando toda la documentación que acreditaba que por cuestiones de salud requeríamos más tiempo. Bueno, les cuento que ya estamos aquí listos con el trámite, pero según dijeron que nos iban a enviar todo por correo. Dicho esto, hemos terminado los trámites de la moto y ahorita vamos a ver si aprovechamos a hacer algunas cosas aquí en Manaos. Sí, así es, porque ya que teníamos que venir sí o sí a Brasil a solucionar el tema de la moto, era como cómo vamos a venir nuevamente sin un poco de razón. Entonces por eso la decisión de haber venido con nuestro sobrino, para que también él conociera acá a Manaos y nos acompañara en esta aventura. Claro. Ay, Lutita. La extrañabas también, ¿no? Sí, como que me dio mucha felicidad verla. Mírala, ahí No está. sé, la amamos tanto. Bueno, a todas estas le tuvimos que cambiar la batería hace rato y nos dio mucha lidia para encenderla. Y ya era necesario cambiarla porque esa batería tenía 3 años desde que salimos desde Chile. Así que nada, excelente. Y ya un poco más tranquilos acerca de los trámites de la moto, nos pudimos dar el tiempo necesario para estar con nuestro sobrino en Manaos. Bueno, el video, haz así. Así que una de las primeras actividades que vamos a hacer es visitar el zoológico de Manaos. Sí, se llama Zoológico dos Tingues. Bueno, como sea que se diga, así que bueno, vamos a entrar a conocerlo. Para serle sincero, visitar zoológicos no es una de nuestras actividades favoritas. De hecho, es la primera vez que visitamos uno desde que estamos viajando. Pero la idea de traerlo a Manaos también surgió porque Oliver es todo un amante a los animales y aquí tenía la posibilidad de ver especies que no hay en Chile. Qué grande, ¿no? Sí, no se lo puede dar. Mira, Shata. Nosotros hemos visto eso cuando vamos en la moto, pero los vemos de lejos, pero nunca lo habíamos visto de cerca. ¡Wow! ¿Ya los viste? Mira, ahí hay uno. Mira, mira cómo se mueve, Oliver. Mira, vi. El zoológico, según internet, funciona como reserva para animales rescatados por contrabandistas, entre ellos mamíferos, aves, reptiles y muchas especies de monos. Ellos nos escapan. Así de lejitos, eso. Hola. ¡Ay! El Oliver le tocó la cola al mono. ¿Cuál te gustó? ¿Ese te gustó? El tucán. El tucán le gustó al Oliver. Como, ¿tiene frío? Sí. ¿Tiene frío? A todas estas también queremos resaltar que el zoológico igual es un poco pequeño y como vemos igual parece que solamente tienen especies que son de aquí del Amazonas, pero no hay como variedades de animales, pero igual está como bonito para venir a visitarlo. Al Oliver le está gustando, ¿cierto? Sí. Y bueno, el Oliver ahí se colocó la calca del mundo con los pits porque es fan. Fanático. ¿Eres fanático, no? ¿Te gusta verte en la tele? Dice que Tiene sí. que decir, suscríbanse al canal. Y buenos días, un día más aquí en la Amazonía brasilera. Hoy vamos a ir a mostrarle al Oliver y también a ustedes una vez más, porque ya este paseo ya lo hicimos una vez cuando ya estuvimos aquí en Manaos, que es ir a ver el río Amazonas y también los delfines rosados y bueno, el paseo Los peces con... típicos. Claro.
peces allá. Así que eso, los peces grandes. Así que la idea es ahorita hacer ese paseo y divertirnos un poco, que de eso es lo que se trata también finalmente, ¿no? Así que bueno, vamos a irnos a ver cómo andan los ánimos. Bien. ¿Y el Oliver? ¿También? Sí. Bueno, vamos. Está muy ansioso. Y este es en el que nos vamos a ir. ¡Uy! Gracias. De nada, buen paseo. Acabo de bajar de aquí de la embarcación para poder ir a disfrutar de lo que es ya los delfines rosados. Es una experiencia que la verdad es muy bonita y muy segura, así que vamos a ir a ver cómo le va al Oliver en esta primera experiencia. Muy bien, para que puedas flotar. Oliver de por sí es una de las personas que piensa las cosas dos veces antes de hacerlas, y verlo entusiasmado colocándose el chaleco para entrar al agua nos sorprendió bastante. Eso sí, la tarea de entrar con él le tocaba a Valentinita porque yo no podía mojarme la mano. No, sí, amor, eso flota sola. Tírate nomás. ¡Eso! La preocupación de Valentinita era evidente, porque estas aguas son profundas y oscuras, y los delfines cuando pasan por debajo de los pies causan un poco de nervios, así que esta situación la tenía que saber manejar Valentinita. El delfín de río también es conocido como bufeo o boto. Estos grandes animales pueden medir hasta 2.5 metros de largo y pesar hasta 185 kilos. Y como característica distintiva, los adultos adquieren un color rosado mucho más acentuado. ¡Bravo! ¿Te gustó? Al parecer aún todavía estaba procesando la información. Lo hiciste muy bien. Oye, ¿te gustó, no? Sí, bueno, otra vez esta experiencia con el Oliver, qué hermoso, de verdad que hermoso. Bueno, hemos venido aquí a mirar lo que es los pirarucú, uno de los peces más grandes que tiene aquí el Amazonas, que llegan a pesar hasta 300 kilos, imagínense ustedes. Entonces, aquí están y vamos a ver si le damos comida aquí con el Oliver. El pirarucú es uno de los peces de agua dulce más grandes del mundo. Es originario del Amazonas y puede alcanzar hasta 3 metros de largo y pesar más de 200 kilogramos. Y aunque estuvo en peligro de extinción, ahora es un manjar en los restaurantes más elegantes de Río de Janeiro, gracias a las labores de las comunidades indígenas y chefs comprometidos con su pesca regulada para la conservación de esta preciosa especie. Bien, Oliver, le diste comida. Cualquier tour que uno paga para venir acá incluye el almuerzo, así que está súper bueno. Tenedor libre, ¿cómo se dice? Mira, papaya, sandía. Pollo, ¿te gustan todas esas comidas? Sí. Eso sí, el cuidar, grabar y disfrutar estaban empezando a ser de las suyas, y el calor ni qué digamos. Bueno, les cuento que hemos venido ahora a una comunidad indígena. Vamos a ver aquí en Guayac. La comunidad indígena aquí junto con los delfines rosados es uno de los principales atractivos turísticos, ofreciendo sus danzas en las que enseñan sus instrumentos musicales y todo siempre dirigido hacia la Pachamama. Al Oliver le encantó la presentación que hicieron las personas de la comunidad, pero eso sí, él estaba más interesado en los animales que habían en la entrada. ¡Mira! No lo sueltes. No lo sueltes. Eso. Mira. ¿Ya? ¿Bateamos? Sí, tampoco. Después nos terminaría de causar mucha risa porque este viaje casi todo fue planificado para este momento y él solo eligió después jugar con tierra.
Los días siguientes fuera de cámara nos dedicamos solamente a estar con él y disfrutarlo a su manera, explicándole que ya quedarían muy pocos días antes de finalmente tener que regresar. Súbete rápido. Una. Dos. Aquí. Nos vamos, chao, dile caballota. Oye, chao. Bueno, nos despedimos una vez más de la caballotita. Ya le hicimos el permiso para que estuviera 3 meses más aquí en Brasil, así que nos vamos a Chile, la verdad, a extrañarla un rato más y a esperar y a recargarnos y a recuperarnos para más aventuras, ¿no? Ahí. Y con un beso del Oliver a la caballotita estaríamos casi concluyendo esta importante misión. Despídanse, digan chao. Chao, caballota. Chao, caballotita. Nos vemos otra vez en unos días. Ey, muy obrigado por todo. Y con una última foto de nuestros amigos Patrick y Janet, nos despediríamos una vez más muy agradecidos por todos los buenos momentos y por la ayuda tan grande. Chao, piraña. Chao, tucán. De Manaos nos vendríamos con varias sensaciones, principalmente la de estar regresando bien con Oliver, pero aparte una felicidad enorme de también entender que sin el proceso de la mano tampoco hubiéramos vivido la inigualable experiencia de compartir estos hermosos días juntos. Llegamos a Chile. Bueno, hemos llegado a Chile, gracias a Dios, muy bien, con nuestro compañero de aventura, el Oliver, que se portó un 7. ¡Eso! Y bueno, nada, súper felices de haber llegado, de haber pasado unas mini vacaciones bien con Oliver. Y nada, esperar ahora que salga todo bien en este tiempo que vamos a estar acá en Chile, en nuestra preparación para irnos próximamente a buscar la caballota y continuar el viaje. Y obviamente continuar con la recuperación de Santi, que esperemos que ahora sí tenga un buen descanso, porque lo hemos visto moviendo el brazo para todos lados. Es que ha sido imposible estar quieto, pero bueno, pronto todo, como le dijera, va a estar como alineado y también aprovechar este tiempo último para hacer los últimos preparativos, ¿no? Así es, así que estamos muy agradecidos de Patri y Janet, que se portaron de verdad un 10 con nosotros. El cariño de verdad de esta amistad es muy linda, así que muchas gracias. Así que ahora nos vamos y bueno, Y atentos ahí porque se viene una sorpresa. tenemos sorpresas, pero no les vamos a adelantar nada ahora, así que nos vemos después mejor. Vamos. Vamos. 5 semanas han pasado desde que me hicieron lo de la operación. Ya fuimos a Manaos, volvimos, hemos hecho una cosa, la otra, y hoy finalmente se llegó el día en el que me van a sacar unas agujas que son las que me están sujetando todos los huesitos, así que hay que esperar nomás a ver cómo nos termina de ir. Da cosa. Sí. Y sí, así como lo están viendo, las agujas las sacaban con un alicate, sin anestesia y sin pudor. Ya. Ahí están las agujas. Y así finalmente es como queda la mano. Después de una operación y 5 semanas de recuperación. Pero no quedan todavía 10 secciones de kinesiología para recuperar bien la movilidad del dedo, porque todavía está muy tieso. Los días siguientes empezarían las sesiones de kinesiología. Y la verdad, en este proceso me diría también que pronto estaría listo para empezar nuevamente
todas las aventuras a las que estamos acostumbrados en el canal. Y otra vez estamos vestidos como a nosotros nos encanta. Y qué mejor noticia que tenemos una nueva compañera de aventuras mientras volvemos otra vez a Manaos por la caballotita. ¿Ustedes qué creen? ¿Que qué moto nos va a estar acompañando estos días aquí? Igual los podemos estar leyendo ahí en los comentarios. Así que eso, mi querida gente, una larga espera, pero bueno, ya todo terminó y no queda más decirles que nos vemos el próximo domingo. ¡Oh!